el pico que a ustedes les sobra del millón es lo que tiene Japón, y tiene 127 millones de habitantes. Pues ellos que no tienen más por donde crecer. Y si luego de Japón 3/4 partes son zonas volcánicas con Fujiyama a la cabeza, pues difícilmente podemos entendernos. Pero ustedes no tienen por qué ir hacia la repetición de un modelo de macrocefalia urbana, pudiendo distribuir a la población, y sería mucho más rico con una distribución mucho más equilibrada del sistema urbano, tal y como ocurre en otros países más europeos, aunque a lo mejor no sirva siempre el modelo europeo. Por eso dije antes que tiene que adaptarse a los entornos culturales y a la distribución de las potencialidades naturales, ¿no? Y bueno, por otra cosa no será, pero ustedes tienen un país mágico y cargado de riqueza. Otra cosa es cómo se llegue a explotar, o cómo se puede explotar y cómo se redistribuya, que esa es la otra fase del problema final, ¿no? Bueno, yo lo dejo por aquí porque tampoco soy experto en Perú, aunque conozco su país de punta a punta, de rabo a cabo. Cierto lo que dice doctor Julián sobre el espacio que tiene el Perú, pero sin embargo, miren, hagamos una voladura por el Perú. Suelo plano, la costa. Los Andes. Atravesar los Andes es bastante complicado para asentamientos humanos. Entonces, las ciudades están entre alzas rurales mayormente, zonas que más inundables. Ese es el gran problema del Perú. Tiene extensión de territorio, pero es difícil gestionarlo. Es bastante difícil gestionarlo. Y ahí tenemos que dar un enfoque pues, bien territorial de la planificación. Porque no podemos hacer pensando en una mega ciudad como Lima, que ya no soporta más, si no cambiamos el estilo de vida, si no desarrollamos otros centros urbanos, pero tiene que ver con una actividad económica. ¿Qué buscamos en una ciudad? Buscamos recreación, buscamos educación, buscamos salud. Lima se ha colapsado de salud. La pandemia nos dio un golpe duro, nos dio la pandemia. Fuimos el país con menos población que sufrimos, lloramos a más seres queridos perdidos, debido a un Estado que no se preocupó de invertir en salud. En un terremoto, los hospitales principales de Lima se caerían. No habría centros de salud. Mucha gente moriría por falta de atención médica, no solamente por el mismo desastre. Entonces, si no concebimos al país con una visión integral, ecosistémica, no vemos al país con un modelo de desarrollo, no vemos con políticos decentes que piensen en el país, con autoridades que hagan un planeamiento en el país, estamos condenando a las nuevas generaciones. Estamos creando a un país insostenible. Hoy nuestra guerra es con la informalidad, con la corrupción. Mi generación, ¿con qué tuvo que pelear? Con el terrorismo. Vencimos el terrorismo y lo votamos el terrorismo. La universidad se venció al terrorismo. Ahora esta generación tiene que pelear ¿con quién? Contra la informalidad y la corrupción. Ese es el reto de las nuevas generaciones que tienen que hacer. Porque si no, no van a tener un país con futuro, sino un país de pocos que entran al gobierno para saquear un país. Si no cambiamos nuestro estilo de vida. Ya, gracias. ¿Alguna inquietud, opinión? A ver, la profesora, sí. Quisiera saber, bueno, pues, Sí. La profesora, María, tiene la palabra. Es un tema que nos lleva a la reflexión, ¿no? Aquí en nuestro país tenemos tantas normativas, tenemos metodologías, ¿no? De análisis del territorio, pero seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos ocupando las áreas urbanas que están más, ¿no? O sea, Lima, como ya lo dijeron los ponentes, no hay forma de seguirla ocupando. Es más, todos los servicios se concentran en las grandes ciudades, y si siguen creciendo van a seguir concentrándose. La política, ¿no? del Estado es así. Donde está la población es ahí donde tiene Estado de servicios. Si esa población no se desconcentra, no se descentraliza las funciones, no se descentraliza el conocimiento y las inversiones, ¿no? Entonces vamos a quedarnos en lo mismo. Entonces por ahí un poco me hace esa pregunta, ¿no? La descentralización, ¿no? Es una política vigente que está aquí en el Perú. No se ha llegado a la desconcentración, menos aún. En todo caso, ¿cómo se relaciona, ¿no? El ordenamiento territorial con esa política de descentralización ausente aún, ¿no? Territorialmente ausente? Una más, el doctor, para que responda.
Sí, bueno, que la hagan todas y así respondemos Claro, en conjunto. A ver, por aquí el doctor. No, te estaba preguntando, veo en varios sitios, y creo que en Lima es más grave, por eso estaba muy pensando en seguramente hay toda una gestión, por ejemplo, capaz, mucho más fácil ha sido hacer la gestión en Morococha que hacer la gestión en Lima, o por ejemplo en pueblos alejados de Lima, incluso donde yo soy de Ollón, por ejemplo, y ahí, o Tarma, donde la informalidad es tremenda, o sea, y creo que aquí hay una concentración de profesionales en Lima, que no hay, por ejemplo, en Ollón, vamos a decir, o en Tarma hay también, pero nada hacen por su ciudad, o sea, no, para la gestión de la ciudad, no se involucran. Entonces, me imagino que en Morococha habrá habido un involucramiento de la población para hacer esa nueva ciudad de Morococha, que no hubo cuando se hizo, por ejemplo, una nueva ciudad en Cerro de Pasco, donde se veían respuestas contra la cultura de la población, la forma de vida. Su casa era una casa de Lima y no era una casa para un poblador campesino, Cerro de Pasco, donde ahí la gente, las personas criaban sus cuyes en los baños y en el patio de servicio tenían sus chanchos, ¿no? Porque estaban acostumbrados, son mineros, pero eran campesinos. Entonces, por eso yo preguntaba, ¿cómo ha sido el involucramiento de la población, por ejemplo, en Morococha? Ya. A ver, aquí, Jorge. No, la chica también. Aquí, la señora Mérida, sí. Para un poquito temprano escuchaba la importancia de la geografía, pero vinculada a la historia. ¿No es cierto? Ese trabajo que tiene que ser importante. O sea, la geografía o la disciplina geográfica no debería estar al margen de la historia. Y digo un poco, porque mencionaba el profesor de Fuerte, que pues la cordillera de los Andes como que era un problema. Pero si miramos la historia, cuando llega la conquista española, ¿qué encontró? Un gran desarrollo social, económico, político y de todo orden, ¿no es cierto? ¿Y qué había hecho el hombre prehispánico, pre-inca inclusive? Es el dominio de las cordilleras, o sea, aprendió ahí donde estaba, aprendió a dominar, a domesticar animales, domesticar plantas y todo. ¿Por qué? Porque la política era una política, digamos, de trabajar el territorio andino, el territorio de las cordilleras. Entonces hubo un éxito total. Ahora lo que nos está faltando, clamorosamente, son las políticas públicas que manejen, que tengan esa misma virtud de ese manejo integrador que tuvieron los incas, pero antes de los incas, los pre-incas, ¿no? Entonces, lograron una grande sociedad, totalmente desarrollada. O sea, ahora no pensamos ni siquiera llegar a un mínimo pequeñito de lo que alcanzaron esas poblaciones en conquistas del territorio, conquistas sociales. ¿Alguien tenía hambre? No. Había pan para todos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos hecho con la gran modernidad es retroceder y tener todo lo que ya se ha mencionado, pero no se está buscando las políticas que serían los remedios adecuados. O sea, toda la gente se viene a Lima, los jóvenes de provincia vienen a Lima, porque las universidades importantes están en Lima, porque las universidades están por periodos en provincia, realmente las universidades de provincia son para llorar, ¿no es cierto? Son para llorar. Entonces, hay muchas cosas que arreglar, pero pues no hay una jefatura adecuada que esté pensando en arreglar estos problemas. Y tal vez, y con esto termino, las universidades tampoco estamos haciendo nuestro trabajo adecuado, ¿no? Creo que también hay que ponernos como parte del problema y de la solución a la vez. Gracias. A ver, aquí Jorge. A ver, Jorge. Sí, buenas noches, Jorge Vera. Saludar y, bueno,
felicitar también por las exposiciones, un poco queriendo también llegar a un plano de la contradicción, ¿no? En el sentido siguiente. Somos conscientes de que los espacios naturales están siendo amenazados, están siendo deteriorados, y un poco la contradicción va en ese sentido. El urbanismo se desarrolla justamente con la base de espacios naturales, ¿no? Entonces, como academia, ¿cuál es la propuesta para evitar ese deterioro? Punto. Porque la expansión urbana o el crecimiento urbano está orientado a ocupar espacios rurales. Entonces, se ha ido transformando el espacio, el territorio, tan fácilmente, sin considerar, por ejemplo, las características propias del ambiente rural, ¿no? ¿Qué se hace para poder compensar? ¿Qué se ha hecho para poder resarcir, si se quiere, desde el punto de vista social y económico, este espacio que prácticamente solo lo vemos como un recurso, ¿no? Solo lo vemos como un espacio donde intervenir, pero estamos descuidando los servicios ecosistémicos que este espacio propiamente nos ofrece, y estamos también con ello deteriorando la identidad cultural, local, y esto de alguna manera se ha evidenciado más ahora con el proceso de globalización. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas que como academia, como institución, programa, si se quiere, podemos nosotros proponer? Porque si no estaríamos siguiendo el mismo discurso de hace 50, 100 años, en que había la necesidad de construir y el cemento por aquí y el cemento por allá. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Y otra de las contradicciones es un poco, no sé si el planteamiento que hace Walter Díaz, en que me suena un poco a determinismo, ¿no? Pero quisiera que esto también se aclare. Y es una visión que a veces se ha interiorizado bastante en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema también político, ¿no? El hecho de que los lugares que están en la montaña están atrasados, abandonados por lo difícil que es su acceso. Si fuera así, por ejemplo, Austria, Suiza y otros países estarían en la misma situación. Y si ustedes visitan estos lugares, sencillamente disponen de todos los servicios que se encuentran en el valle o en la llanura o llanura, como se llama. Entonces, creo que mencionar esto habría que hacerlo con bastante tino, bastante objetividad, porque si no estaríamos cayendo también en esa posición, ¿no?, facilista de justificar esas desigualdades territoriales que existen en nuestra sociedad. A ver, el que sigue, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes. Ante todo, felicitarlos justamente por su magnífica presentación. Y yo quería, hace todo con el doctor Morán, en su presentación, cuando se hablaba del desarrollo, yo pienso que cuando hablamos del desarrollo urbano, tenemos que verlo en ese concepto de territorio muy amplio que usted dice, y me parece que me gustaría que me profundizara un poco bajo qué unidad básica de ordenación del territorio usted plantea el desarrollo del urbanismo. Porque si no hemos hablado de esa unidad, porque para poder obtener algo tenemos que tener unidades de ordenación. En Europa, pues el paisaje es una de estas, digamos, unidades que en estos momentos se ha utilizado bastante a la hora de planificar el territorio. Y a mí me parece una excelente idea y soy un defensor de la unidad de paisaje como unidad básica de ordenamiento del territorio. Sin embargo, normalmente en nuestros países casi no se tiene en cuenta. El estudio del paisaje, cuando hablamos de modelos de ordenación, vemos que evidentemente en ningún lugar se habla de las unidades de paisaje físico-geográfico, paisajes culturales, etc. Que, bueno, en Europa ha tenido un desarrollo muy grande. Además de eso, es una ciencia, la ciencia del paisaje, que tiene un basamento, digamos, teórico, fuerte, tiene un desarrollo a lo largo de la escuela rusa,
francesa, etcétera, excelente, y me parece que acá estamos de espalda a las unidades de paisaje, hemos generado otras unidades ambientales utilizando toda una serie de, digamos, sistemas de información geográfica, donde ponderamos, digamos, toda una serie de factores, tanto socioeconómicos como naturales, etcétera, pero que no tienen en cuenta la jerarquía que tienen los paisajes por su estructura, de las unidades de mayor jerarquía a las unidades, digamos, de menor jerarquía. Y en eso me gustaría saber qué idea usted tiene sobre el uso de la unidad de paisaje para el ordenamiento ambiental territorial. Otra más, a ver, profesora, Luz. Buenas tardes. En principio felicitarlos a los expositores. Y yo no soy tan pesimista en todo lo que se ha dicho. Efectivamente, existe toda esta problemática que han manifestado tanto los expositores como los asistentes. Pero el Estado, durante estos años, también ha tratado, obviamente que estamos en un momento de silencio, hace un año, en la que se ha trabajado mucho, ¿no? Para ver, primero, conformando un sistema nacional de planificación, en la que el hombre, ¿no? Es, digamos, el punto más importante en la búsqueda de su bienestar. Y bajo ese enfoque, todos los planes que existen, todos los planes que se han institucionalizado, tienen, digamos, una característica, y ver de manera estratégica esos problemas, ver la planificación de manera transversal. Se han implementado pilares para organizar el Estado, 5 pilares de organización del Estado, y dentro de estos pilares hay uno justamente el del planeamiento estratégico, que hace que todos los planes estén, digamos, unidos y concatenados en esa búsqueda del bienestar de la población. Se dice de que no hay políticas sectoriales, y una de las políticas que va mucho en relación a este tema es la política nacional de vivienda y urbanismo, ¿no? En la que se ha determinado el problema público, ¿no? Y también, digamos, las estrategias que se tienen, y lógicamente va relacionado al problema de la planificación urbana. Se han creado nuevas metodologías de la planificación urbana con varios enfoques, en la que se ve justamente lo que acaba de preguntar el profesor, ¿no? Ver como un elemento importante el tema del paisaje, el tema de riesgos, el tema de la cultura, porque muchas veces no es un elemento que se toma en la planificación, ¿no? Y por eso que probablemente hemos visto lo que pasó en Morococha, módulos muy pequeños, que no van, digamos, con la cultura de esta gente que vive en ese territorio. Y al final, pues son probablemente lugares que van a ser abandonados o completamente modificados, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que se ve en la planificación es el tema de la participación. Ya no hay planificación en la que no haya participación. Y ahora es un elemento importante porque el poblador se siente dueño de su territorio, ¿no? Y justamente cada una de estos procesos de la planificación hay una constante participación de la población. Entonces, yo creo que estamos en un camino. También se hablaba de que efectivamente no tenemos un límite de crecimiento de la población. Sí tenemos un sistema nacional de centros poblados que determina el tamaño de población y la tipología de centros poblados que deben ser. Y la planificación justamente se desarrolla en base a ese SINCEP, a ese Sistema Nacional de Centros Poblados. Y la idea es de reforzar justamente las ciudades intermedias, ¿no? Crear ciudades intermedias para que la gente no necesite venir a Lima, porque ese es el anhelo de la mayoría de la gente del interior, venir a Lima donde lo hay, está todo, ¿no? Crear estos núcleos, digamos, intermedios donde haya muchas de las cosas que podrían, digamos, favorecer al desarrollo de la población.
creo que estamos en el camino, ¿no? Lo que falta, efectivamente, sí es el tema de la gestión, para mí es sumamente importante. No tenemos entes gestores de la planificación, se terminan en documentos muy voluminosos, muy interesantes, y se acabó. Lo que aquí nos faltan los entes gestores, ¿no? Para finalmente hacer una evaluación, un seguimiento de los planes, ver si funcionó o no funcionó, si se cumplieron los objetivos o no, si se solucionaron los problemas o no. Y justamente en ese tema de la gestión también ha involucrado el tema de la corrupción, ¿no? Muchas veces se hacen de los ojos que no ven y se dan licencias de construcción en zonas donde no deben, ¿no? Y ahí tenemos ese crecimiento de las ciudades en zonas de ladera, en zonas de alto riesgo, no mitigables. Entonces, hay muchas cosas que arreglar, efectivamente sí, pero yo creo que vamos en camino a ser mejor. Gracias. Ya. ¿Tiene la palabra el doctor Julián? ¿Yo? ¿Los dos? Es que habían empezado preguntándole personalmente. Perfecto, muy bien, muy bien. Ya, Sí, Walter, sí, tú sí. eres, La señor primera Alfredo pregunta Márquez. sobre descentralización y ordenamiento territorial. En el Perú hemos intentado una descentralización. Pasamos de departamentos a regiones. Todos los presidentes regionales procesados o presos. No se pasaron todas las funciones a los gobiernos regionales. El gobierno regional que más dinero es ANCAS no gasta ni el 20% de su presupuesto. En conclusión, la regionalización en el Perú ha fracasado. Yo sí discrepo sobre los planes de ordenamiento que hay en el Perú. Están en papeles escritos y bonitos. Díganme una ciudad que esté planificada adecuadamente en el Perú. No existe. No existe. Estamos lejos de ello. Entonces, la administración pública en sí ha fracasado. Y a partir de ahí tenemos que hacer una ingeniería y pensar en un cambio, una transformación. Entonces, el ordenamiento territorial, por ejemplo, si no hemos enfocado por paisajes o por cuencas. El profesor Ibáñez habló sobre la cuenca del Mantaro. Abarca 5 regiones, la cuenca del Mantaro, con un volumen de agua bastante, que es un trasvase para agua para Lima. Si no planificamos en tener reservas de agua de Lima, la cosa va a ser bastante complicada. Hace poco hablaba con el doctor Augusto Iguren, presidente de Serapal, es un abogado y muy bueno, un buen abogado. Decía, si no te preocupas en dar un servicio ecosistémicos a la parte este de la cuenca, no vamos a tener sostenibilidad de agua. Si no forestamos a partir de los 3.000 metros, pues vamos a tener consecuencias bien serias con el mercado. Va a haber lugares en el Perú que llevan mucho y lugares que no llevan. Sobre Morococha, ¿cómo se hizo Morococha? Morococha fue manejado por los canadienses, una empresa pequeña junior que llegó al Perú y se hicieron millonarios porque ganaron un megaproyecto. Morococha va a tener esa mina de Chinalco, de Toromocho, va a durar 300 años tal vez, o 400 años de explotación. Hicieron una ciudad no como se había planificado. Por el costo cambiaron los costos. Se trabajó con las personas, se sensibilizó, se conversó, se pagó por metro cuadrado, algo de $100 por metro cuadrado a la gente de Morococha, y aparte se daba su vivienda. Y se comenzaba a dar viviendas por hogares. En una casa habían 3, 4 hogares. Para que tengan una idea, en Morococha se pagó el metro cuadrado $100. Lo que pagó Yanacocha por 1 hectárea fue $100. Pero una área distinta en tiempos distintos. Ese proyecto también lo justificaba y se hizo así en Morococha. Entonces la cosa no fue fácil, las poblaciones no querían moverse, había muchas expectativas de negocio, de dinero que pedían, pero fue un trabajo de sensibilización con grupos sociales trabajando con las comunidades. Luego la profesora mencionó el antiguo Perú. Miren, que me disculpen los hermanos españoles, cuando ellos llegaron al Perú, teníamos 2 millones de hectáreas de andenes en la sierra peruana y 600.000 hectáreas en la costa. Cuando se fueron, no dejaron ni una operativa. Los incas no eran herederos, los incas eran gestores de agua y suelo, comprendían el territorio. Los incas eran buenos geógrafos, ocupaban el territorio, llevaban civilización y organización, por eso fueron fácilmente conquistados por la tecnología de los españoles. Entonces, es algo que hemos perdido. Hay tecnología inca sobre el manejo de suelos, los gualugualos, la técnica de punjo, una serie de tecnologías
que se están dejando de lado y que podemos recuperar como gestores. Sobre el determinismo geográfico, hay que ser realista. El determinismo geográfico solamente lo podemos vencer con recursos económicos y con tecnología. Si no tenemos tecnología, somos víctimas. Me voy a la alta montaña con mi tecnología, con buenas casacas y buenos equipos y soporto bien. Los niños de Puno mueren por temperaturas frías. Sus casas son prácticamente congeladoras porque son de piedra. Pues en Austria y Suiza hace más frío y no mueren de frío porque tienen tecnología. Mientras no tenga tecnología, no tenga conocimiento de medio, el determinismo geográfico me va a vencer. La única forma es de integrar. El Perú no está conectado, no está interconectado, a diferencia de Europa. Europa tiene buenas carreteras, buena integración. Gracias al gobierno español pude pasear por toda Europa y casi por toda España, financiado por el gobierno español. Le agradezco mucho eso a los hermanos españoles por haber invertido en mi educación. Y realmente estaba todo interconectado. En Lima y todo el Perú no hay interconexión. La única carretera de penetración, que es la carretera central, se ha saturado. Entonces, si no planificamos, no diseñamos integración del territorio, no vamos a tener una planificación de desarrollo. Bien. Bueno, pues voy a intentar responder también algunas de estas cuestiones. Efectivamente, había alguien que me planteaba el tema de los servicios ecosistémicos, ¿no? Pero un poco yo creo que ya lo ha respondido el profesor Walter. Es decir, yo creo eso es también una pelea que tenemos en Europa, es decir, si quien contamina paga, que son las zonas industriales, quien conserva, que son las zonas rurales, tiene que cobrar, porque si no, son los servicios que Europa quiere agua limpia, quiere aire de calidad, quiere biodiversidad. Oiga, mire usted, si esas áreas rurales son tan necesarias, usted páguelas, y usted está pagando unos servicios ecosistémicos. ¿Que no son productivos? Bueno, hay muchísimas actividades que no son productivas. Los museos, las instalaciones deportivas, los ejércitos, y sin embargo los pagamos, ¿verdad? Pues ¿por qué no vamos a pagar algo tan necesario? Eso por una parte. En cuanto a lo que planteaba, no sé, la señora, me parece que es la que está ahí en segunda fila, decía sobre el exitoso uso por parte de la civilización pre-inca de las montañas. Bueno, piense usted, algún dato ha dado de las áreas y las hectáreas. Piensa usted que aquello era una economía de subsistencia, aquí y allá, en Europa también, una economía de subsistencia. La población era muy poquita, eran grupos muy reducidos, una población que cuando cambiaban las condiciones climáticas morían estrepitosamente. Piensen ustedes solo en el señor de Sepán, conocen la civilización del señor de Sepán, ¿verdad? Cómo desaparecen por sequías y vivían su hábitat. Sin embargo, no fueron capaces, no había tecnología, no fueron capaces de responder. Independientemente de que los españoles llegaran, nunca se fueron, se quedaron aquí, están entre ustedes. Ustedes son los que tienen la sangre española, los que no vinimos, solo venimos ahora un ratito a conversar con ustedes, pero los españoles, aquellos no se fueron, se quedaron, son ustedes, bien tengo que señalarlo, unos más, otros más mezclados, pero son ustedes. Y en cuanto a lo que me planteaba aquí también sobre el tema del paisaje, es una buena pregunta, pero el paisaje, sabe usted que existe el convenio de Florencia del año 2000. Es un convenio que le firman prácticamente todos los países europeos y se ven obligados por esa firma a desarrollar mapas de paisaje. Paisajes que no son puramente naturales, porque en Europa, a diferencia de aquí, todavía ustedes tienen paisajes naturales, porque la población ha empezado a crecer mucho después. La población es verdad que llegó mucho después. Ustedes tienen como muchos 10.000 años antes de que llegaran los españoles. Digo, ustedes y todos. Sin embargo, en Europa hay una civilización de más de 500.000 años, con lo cual el paisaje que hay no es un paisaje prístino, es un paisaje cultural. Y entonces, claro, ahí tienes que mezclar diferentes, lo que allí se denomina el mosaico paisajístico, que es una figura que se utiliza, pero realmente se tiene como una especie de catálogo. El catálogo de paisaje, algo a considerar, pero las figuras de planeamiento territorial van de manera independiente, aunque las contemple. Es decir, usted sabe que en España el Estado no tiene competencias en materia territorial. Son transferidas por la Constitución a través de la sentencia 61/1997 a las comunidades autónomas. En España sí podemos hablar de descentralización, que es diferente a desconcentración, como bien se ha señalado, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos eso, las comunidades, es verdad que hay elementos
que no ordenan el territorio por parte del Estado, pero que lo condicionan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las grandes infraestructuras de autovías del Estado son del Estado, pero es una política sectorial de comunicaciones, pero realmente está vertebrando el resto del territorio por las comunidades autónomas en las que atraviesa. O sea que, digamos, vincula o condiciona, llamémosle así, aunque no ordena propiamente. Cuando hablamos de que se había movido con el tren de alta velocidad, están realmente también pertenece al Estado, con lo cual estamos viendo que determinados flujos de personas y de mercancías son competencia del Estado. Cuando hablamos de la política hidráulica, de las confederaciones hidrográficas, no es ordenación del territorio en sentido estricto, pero sí vertebra el territorio y es del Estado. O cuando hablamos de la ley de costas, en la parte española, también corresponde al Estado. Pero luego lo que llamamos ordenación del territorio es transferido a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, cada una de ellas, con esas competencias, ordena el territorio. Y tiene habitualmente 4 figuras. Y aquí ya aprovecho para decirles cómo diferenciamos el urbanismo del territorio. Para definir el territorio utilizamos 3 figuras fundamentales. Lo que son las directrices territoriales, que es un documento amplio donde se van a integrar todos aquellos aspectos que se consideran claves. Después de las directrices territoriales vendría una figura de escala inferior, de espacios más o menos homogéneos, comarcales, pero no, allí no hablamos de comarcas de cuenca hidrográfica ni de comarcas naturales, sino de comarcas funcionales. ¿Qué ciudades determinan por su área de influencia en función de las isócronas? Porque, como también se ha señalado, por la articulación allí nunca hablamos de las distancias físicas. Hay 300 kilómetros o hay 500. No, allí hablamos de tiempo. Contaba hace un rato, y ya termino aquí como anécdota, contaba hace un rato, antes de empezar aquí con algunos compañeros profesores, que en los años 80 había una canción en España de un grupo rockero que decía: vaya, vaya, Madrid no hay playa, vaya, vaya, en Madrid no hay playa. Ahora resulta, Madrid, la playa más cercana es Valencia, está a 400 kilómetros. ¿Saben cuánto tiempo tarda un madrileño en llegar de Madrid a Valencia para disfrutar de esa playa que no tiene? 1 hora y media. Sale a las 7 y a las 8 y media está desayunando en Valencia, porque tiene un tren de alta velocidad que a 310, 320 kilómetros por hora le lleva el AVE, alta velocidad española. Es decir, junto con todo esto. Entonces, eso sería un elemento de vertebración y que de alguna manera contribuye a esa descentralización, pero perfectamente ensamblada. Por tanto, repito, directrices territoriales para las comunidades autónomas, planes territoriales de escala funcional, comarcal, pero donde no son elementos naturales, sino se integran lo natural con lo socioeconómico. Y luego hay otra figura que tenemos que es el PIR, Proyectos de Interés Regional. Es decir, imagínense ahora un caso concreto. En la ciudad donde yo vivo, en Cáceres, se ha descubierto, allí nunca había tradición minera, pero ni comparable con Perú. Pero se ha descubierto el segundo yacimiento más importante del oro blanco del siglo XXI, del litio. Bueno, pues ahora, ¿qué hace? Hay protestas porque está a 2 kilómetros del casco urbano. Bueno, al final, aprovechando que el litio, les digo porque he participado en esos estudios, aprovechando que el litio ha aumentado de precio, se ha multiplicado por 5 en año y medio, en lugar de hacer un cráter, vamos a hacer minería de mínima invasión. Es decir, como la cirugía, cuando te meten la paroscopia, pues igual se van a hacer galerías interiores y va a tener solo un túnel de entrada y otro de salida, con lo cual se han, digamos, reducido las protestas. ¿Y eso cómo lo hace el gobierno autonómico? A través de un PIR, Proyecto de Interés Regional, donde le da prioridad sobre el planeamiento urbano a algo que se considera de interés social. El PIR. Y ya por último, sería el urbanismo propiamente dicho, que es el Plan General Municipal o Plan General de Ordenación Urbana, así se llama, donde la competencia exclusiva del ayuntamiento, de la municipalidad, aunque tiene que ser revisado por la comunidad autónoma. Digamos, esas son las 4 figuras. Repito, directrices territoriales, plan territorial, plan de interés regional y plan general de urbanismo, donde se contemplan de manera ya integrada los estudios de paisaje. Eso sería, claro, estamos hablando de más años de antigüedad, del planeamiento, etcétera, etcétera, pero eso sería un poco la figura que en algún momento pueden servir, porque al fin y al cabo ustedes tienen la misma cultura que nosotros, somos la misma en diferentes lugares, ¿no? O sea, puede servirle la experiencia de lo bueno y corregir algunas de las disfuncionalidades que allí se hayan cometido para aplicar ya la intervención quirúrgica correcta. Esa sería mi visión. Muy bien. Bueno, agradecemos pues a los
los ponentes yo creo que han dado su clase magistral. Yo creo que un aplauso. Enseguida vamos a dar pase aquí a la promoción 2019. Tiene la palabra ¿no? Muchas gracias. Como ya hemos escuchado a los ponentes, ahora vamos a iniciar con las palabras de cierre de esta conferencia magistral. Como hemos escuchado, resalta el tema tratado con la importancia de la presencia de la realidad mundial y urbana, ya que es el último movimiento de características. Presentamos el valor de la planificación en los elementos territoriales para conseguir respuestas a las necesidades que se plantean en la sociedad peruana. Como bien lo mencionó el ponente Walter Díaz, esta realidad está marcada por emisiones y alrededor de 7.000 viviendas en situación precaria. Presentamos a partir de la ponencia delegada la importancia de buscar el desarrollo cognitivo, como mencionó el ponente, para la pervivencia de los grupos humanos conservando el espacio natural sobre el futuro. Y considerando el enfoque existente, ya que se aborda tanto la función de naturaleza, sociedad y economía. En ese sentido, esperamos que este seminario sirva como uno de los precedentes para que se sigan desarrollando estos encuentros académicos, así como para la difusión de estas temáticas claves sobre el desarrollo de la sociedad a partir de la geografía y consolidar nuestras relaciones académicas a nivel internacional con un intercambio de experiencias desde diferentes realidades. Finalmente, agradecemos al doctor Carlos Cabrera Carranza, vicerrector académico de pregrado, al doctor Cristóbal Fermín de Lozada, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, al doctor Carlos Mesa Químico, director del Departamento Académico de Geografía y organizador del evento, a la Fundación ISAC de la Sociedad de Desarrollo y Desarrollo Local y Biodiversidad del GIER. Asimismo, al doctor Juan Meléndez de la Cruz, director de la Escuela Profesional de Geografía, al doctor Julián Morel Seda y al doctor Walter Díaz Cartagena, por brindarnos esta conferencia magistral en calidad de ponentes, y al doctor Antonio Fernández Gerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. A continuación, quisiéramos invitar al doctor Juan Meléndez de la Cruz, director de la Escuela Profesional de Geografía, para que brinde las palabras finales de esta ceremonia de cierre. Es una actividad y ya es una tradición en la escuela porque ya tiene varios años. Es una ponencia, es un evento internacional. Saludamos al colega de España, felicitaciones al doctor Walter Díaz, a los colegas docentes y a los estudiantes. La verdad que cada vez que se realiza un evento académico y participan los estudiantes o participan los profesores, siempre trasciende, ¿no?, el nivel que tenemos nosotros en la escuela, y eso debe a nosotros alegrarnos muchísimo, ¿no? Y para los estudiantes, pues es una actividad extracurricular más que les ayuda a ustedes, y ya se ha dicho todo. Se ha dicho que nosotros somos un país de montaña, ¿no es cierto? Estamos en una situación de riesgos, lo dice la Política Nacional de Gestión de Riesgos, nuestra situación física, ¿no?, como país, país sísmico, vulnerable, ¿no?, porque hay población que realiza actividades económicas en montaña, ¿no? Pero lo realiza en cabecera de cuenca, ¿no? Y es población que está organizada, y eso nos ayuda un poco también a conservar los ecosistemas como los bofedales o la laguna, ¿no?, frente a actividades que pueden causar impactos negativos. Se habla de las ciudades bastante porque es el tema central. Estamos enmarcados en lo que es un proceso de urbanización mundial. Bueno, cada país tiene sus peculiaridades. Ya se ha dicho que en nuestro país la ocupación informal, que viene de décadas, 50, 60 años atrás, es uno de los principales, digamos, causas, a costa de terrenos que deberían ser agrícolas. Pero en las capitales departamentales también existe el mismo patrón, y en otras ciudades también importantes, ¿no? Entonces también hay una concentración de población, de servicios. Se ha hablado ahora último de la función, que es otro punto muy importante en
en la geografía, ¿no? En casi todos los cursos de planificación o asignaturas que tienen que ver con el tema territorial se habla de las funciones, ¿no? Porque la demarcación, ustedes saben que tiene una función solamente administrativa. Se habló de las cuencas, ahora se habla de cuenca alta y cuenca baja. Quizás ha llegado un poco tarde el tema de los servicios ecosistémicos, en que, digamos, si en la parte baja está la principal ocupación, tanto urbana, industrial, pero también en la parte alta, pues brinda un servicio, la conservación y la recarga no solo de agua superficial, también de agua subterránea, ¿no? Por eso que tenemos nosotros acuífero, ¿no? Es otro punto importante, el agua subterránea. Y el ANA pues ha logrado ya inventariar, ¿no? Tenemos balances hídricos. Entonces se ha avanzado bastante en la información, eso sí, bastante, ¿no? Nosotros somos un país, ustedes saben, muy complejo en la parte física, en la parte social, económica, cultural. Y eso hace también tomando en cuenta que somos un país subdesarrollado, ¿no? Creo que esa sería la principal causa de todo, ¿no? Y bueno, y a los estudiantes espero que puedan tomar nota de estos temas y puedan desarrollar investigaciones a través de tesis, ¿no? Porque ahora con la nueva ley tienen que desarrollar trabajos, ¿no? Tenemos profesores que editan esta materia que lo veo presente, y que también nosotros como profesores debemos comprometernos de ser asesores de esa tesis, ¿ya? Ser asesores, ayudarlos a ellos para que puedan por lo menos terminar su plan de tesis, ¿no? Y pueden ya desarrollarlo. Entonces, les agradezco, y profesor Mesa, lo felicito. No sé si usted también quiere complementar algo, ¿no? Porque en realidad me está dando la palabra para cerrar el evento, pero usted es el que ha organizado. Nada más de mi parte, me alegra muchísimo estos eventos, y luego una pandemia con mayor razón, ¿no? Quizás hoy día no cerraron la universidad, un problema, ¿no? A veces pasa, ¿no? Pero se nota una concurrencia importante, ¿no? Entonces, muchas gracias por el evento y eso es lo que podría decir. Bien.